Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Palabra es la verdad. Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional el día de hoy, sábado 9 de septiembre, llevando por título Una fe que aumenta, sustentado en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 12. Así dice la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Porque en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Una fe que aumenta. ¿Qué pasaje tan sorprendente tenemos el día de hoy? Y vemos que las palabras iniciales de este capítulo son bastante distintas a cómo venía tratando, porque previamente el autor les acaba de decir a sus lectores que definitivamente no son capaces de asimilar lo que denomina lo que comida sólida, lo que le gustaría darles de enseñanza acerca de qué, pues del orden sacerdotal de Melquisedec. Pero esto debido a que son inmaduros. Y definitivamente podríamos haber esperado una reprimenda, tal como Pablo lo hizo a los corintios, diciendo, por lo tanto, debo continuar alimentándolos con leche. No. Y les dice una frase, la cual es encabezado, tenemos como primer encabezado, el cual es, vamos adelante. En el versículo 1 al versículo 3 tenemos algo bastante interesante. Tenemos una cuestión que dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, y empieza a describir varias cosas. Lo que el escritor hace es un juicio de valor. Él juzga y da como resultado, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, que no iba a obtener ningún propósito bueno o no iba a tener algo bueno si volvía nuevamente a los primeros principios. Siendo así, obviamente podríamos haber esperado que les dijera, ustedes no están listos para el alimento, aún necesitan leche. De todos modos, voy a proporcionarles alimento sólido. No, él dice, por tanto, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y emplea esto, por tanto, y quizá lo emplea para destacar la particular condición de inmadurez de sus lectores y para que ellos en sus mentes
empezaran a ejercitarse, empezaran a recordar esos fundamentos, los cuales son importantes en el desarrollo de la vida cristiana. Es como una persona que realizó ejercicios en un momento, pasó un lapso muy prolongado en el que estuvo inactivo y quiere regresar a hacer una actividad física. Sus músculos obviamente están atrofiados por la inactividad y le va a costar, pero si persiste va a regresar a realizar una actividad física. Es lo mismo, los lectores aquí estaban lejos de lo que eran los fundamentos. Es por eso que se toma la atención de hacer una retrospectiva y decirles cuáles son estos fundamentos, cuáles son estas verdades elementales acerca de Cristo. Obviamente, no se detiene a explicar cada una de ellas porque no es su objetivo. Su objetivo es que ellos recuerden cuáles son. Y no las explica, simplemente las dice que es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, eso ya son doctrinas, bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vemos muy rápido que como primera instancia está lo que es el arrepentimiento de obras muertas. Esto simplemente significa apartarse de algo que causa daño al propio ser. En lo esencial es el arrepentimiento que constituye una acción negativa, ah, en donde la persona lo que tiene que hacer es alejarse de sus deseos pecaminosos y obviamente lo que él hace no glorifica a Dios en su condición caída. Y eso lo lleva a, a tener lo que es fe en Dios, creer en Dios. Eso es lo que hace que la persona se arrepienta. También habla con respecto a lo que es la imposición de manos, o sea, el orar los unos por los otros, el estar al pendiente, la resurrección de los muertos, que es una verdad en la que se sustenta el Evangelio, y también sobre el juicio eterno, que es un suceso que todavía está por venir. Lo que les dice aquí es que tengan en cuenta estos sustentos, vamos adelante, ¿hacia qué? Hacia la perfección, hacia la estatura del varón perfecto, viendo el objetivo que es Cristo, no echando otra vez el fundamento. Porque ¿qué es lo que sucede cuando una persona que tenía estas ideas, estos conceptos, meramente como lo que estoy diciendo, expresando conceptos, qué es lo que pasa cuando en verdad no ha creído? Bueno, no ha pasado un proceso de arrepentimiento y bueno, aquí les está haciendo como segundo encabezado, le está advirtiendo de un peligro latente a partir del versículo 4 al versículo 6, lo que empieza a hacer el escritor es que cambia sus destinatarios. Bueno, no sus destinatarios, sino el enfoque en el que lo está direccionando, porque le está hablando directamente a ellos con respecto a su inmadurez y con respecto a cuáles son los fundamentos. Pero les dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez, en este momento no se está dirigiendo ya a los destinatarios de su carta, sino que en vez de ello expresa una verdad que surge de un ejemplo anterior, de un ejemplo que empleó en los capítulos pasados, los cuales fueron de los israelitas que perecieron en el desierto a causa de su incredulidad. De manera que esta verdad también les podría aplicar a los hebreos si ellos no estaban atentos. Bueno, lo que está haciendo aquí es que se trata de personas caracterizadas por cuatro cualidades o por cuatro situaciones en las que se vieron involucradas y las describe de una manera bastante interesante, porque dice, hasta incluso poética, dice, fueron iluminados, han gustado, han participado y han gustado nuevamente. Y dice, aquellos que fueron alguna vez iluminados, perdón.
Después, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y bueno, ¿qué es lo que pasó con esas personas? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Para estas personas es imposible el arrepentimiento. ¿Pero por qué? Bueno, porque en su momento, como primera instancia, ellos tuvieron conocimiento de la verdad. Después, gustaron del don celestial, o sea, conocieron lo que es el evangelio sustentado en Cristo. Después que han participado del Espíritu Santo, queriendo decir que ellos también participaron en la comunión con otros creyentes, o sea, dentro de los servicios, lo que nosotros conocemos como los servicios, y también los poderes del siglo venidero. O sea, que vieron cómo la iglesia fue avanzando con la ayuda de Dios y también cómo se predica de la venida de Cristo. Las personas que no tienen apertura de arrepentimiento son las que cumplen con estas cualidades. O sea, una persona que pudo haber profesado o pudo haber expresado ser cristianos, pero que en su corazón definitivamente estaba lejos de Dios. Y eso es algo triste. Y permítame ilustrar de una forma esta situación para que podamos asimilarlo y no perder la enseñanza tan importante de aquí. A lo que está haciendo alusión es algo llamado apostasía, o sea, la negación de la fe en la que uno estaba, o en la que uno está, en la que nada profesaba estar. Lo que está es el peligro al que le está haciendo referencia aquí. Ustedes tengan cuidado de la apostasía. Y el ejemplo que les decía era lo siguiente. El escritor habla de lo que es caer y perderse. Y también de no caer en pecado. Bueno, un ejemplo es que Judas cayó y se apartó de Jesús y nunca regresó a él. Pedro cayó en pecado, pero poco después vio a Jesús resucitado y él lo restauró. Estos dos conceptos, lo que es apostasía y volver a pecar. Tanto Pedro como Judas eran personas pecadoras. Incluso en la carta a los Gálatas vemos que Pedro, obviamente, él estaba pecando. Siguió, pues resbaló nuevamente. ¿Por qué? Porque era un hombre. Y tal como nosotros somos hombres que dependemos de la ayuda de Dios. Pero la diferencia es esta. Tanto Judas como Pedro, ellos convivieron con el Señor Jesús. Ellos cumplen con estas características. Ellos gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, o sea, convivieron con Jesús, con los discípulos, gustaron de la bondad de la palabra de Dios y también de los poderes del siglo venidero. De manera que ellos pecaron, pero sus respuestas fueron distintas. Uno fue de completo repudio y también de un remordimiento. Y Pedro, a pesar de haber pecado muy fuerte, su corazón fue de arrepentimiento y reconocer que pecó contra Dios, pero que Dios en su misericordia podía restaurarlo y ayudarlo. Nuestra condición como personas, obviamente, es de personas pecadoras. Y es por eso que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, les pone el ejemplo de los israelitas. Les dice, ellos vieron las obras de Dios,
Ellos incluso escucharon a Dios, pero su corazón se endureció y se dieron al pecado, se dieron a la incredulidad. De manera que nosotros debemos desear ser verdaderos creyentes, luchando contra el pecado. Obviamente, en esta vida no vamos a ser perfectos, pero debemos de desear que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros para dejar el pecado. Ahora, lo que nosotros no debemos de ceder es a la apostasía, a la incredulidad, porque eso definitivamente aleja de Dios y estaríamos actuando de una manera como si nos estuviéramos burlando del Evangelio, porque es lo que dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, dice, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Lo estaban tomando como una burla. Eso es lo que hacen las personas incrédulas y las personas que caen en la apostasía. Y es la invitación también que mientras nosotros vamos adelante, aspirando a la perfección sustentada en Cristo, si estamos aspirando a ello, no debemos de caer en eso. Y algo muy interesante es que el escritor no les dice a, a los hebreos, es que ustedes son así. Lo dice en el versículo 12, tenéis necesidad de ustedes, no. Les dice, porque es imposible. Tengan cuidado de esta situación y nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Como tercer punto, o como tercer encabezado, es un deseo sincero. A partir del versículo 9 al versículo 12, regresa a hablarles otra vez a los hebreos. Les dice, pero en cuanto a vosotros, en cuanto a ustedes, amados, debemos de estar deseosos de cosas mejores, ya que y que pertenecen a la salvación, o sea, cuiden su salvación. Y algo muy bonito que les dice, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto me recuerda a 2 de Timoteo 2:13, cuando dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor es fiel y les está diciendo que Dios es justo. Dios es justo. Él no se olvida de bendecir aquello que es bueno y tampoco se olvida de castigar lo que es malo. Sobre aquellos que han caído y han endurecido sus corazones, Él trae juicio. Y sobre aquellos que reflejan las virtudes de Dios, Él derrama su bendición. Y bueno, ¿cuáles son esas bendiciones que nosotros obtenemos? ¿O cuáles son las bendiciones que también nos habla? Bueno, en esta vida terrenal, el creyente lo que recibe es fuerza para resistir la tentación y las pruebas, de modo que su fe continúe creciendo y también se desarrolle. ¿Para qué? Para que siga creciendo, siga conociendo y se apropie de la salvación que Dios ha dado. Y es un deseo muy hermoso porque le dice, pero en cuanto a ustedes, le está diciendo, ustedes no son así y procuren no ser así. Ustedes ocúpense de su salvación, porque de Dios recibiremos la recompensa. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es lo mismo, hermanos. Para cada uno de nosotros es el deseo, un deseo sincero, que nosotros nos mantengamos firmes en nuestro camino, no fluctuando, no en incredulidad, no dudando. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vemos que una heredad es algo que es legado de una persona ausente a otra que está. Bueno, lo que nosotros vamos a recibir es las promesas que Dios nos ha prometido y es una heredad. Y una de esas promesas es que estemos con Él
en su presencia. Es que nosotros podamos ser salvos de la ira venidera. Entonces, teniendo en cuenta todo este panorama, recordemos cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Revisemos los fundamentos en los que estamos, que sean 100% bíblicos. Y vamos más adelante hacia la perfección, procurando cuidar nuestra vida. Dice, pero en cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestra relación con Dios, que es lo más importante en nuestro día a día, y que nuestra fe se vaya ejercitando en cada momento hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dios les bendiga. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá.